Claro que sí. Bueno, muy buenas tardes con todos. Qué gusto saludarlos. Para mí es un verdadero placer. En lo que les pueda ayudar con mucho gusto. Eh, Estoy a las órdenes y pues empecemos. Listo. Le comento que como parte de la materia de comunicación y cultura organizacional, tenemos que hacer una entrevista al responsable del Departamento de Talento Humano. Pero en este caso, usted como gerente también nos ayuda en este sentido, ya que usted también trabaja interactuando con su personal. Entonces, la idea de esta entrevista es meramente académica, es conocer desde su experiencia sobre aspectos técnicos y conceptuales de lo que implica la cultura organizacional independientemente de las organizaciones que desempeña. Perfecto. Listo, entonces, mi compañero Luis Fernando ya le había mandado las preguntas. Comencemos con la primera. ¿Cómo definiría la cultura organizacional desde su experiencia y en su organización? A ver, hay varios conceptos y dentro de esos conceptos hay que entender algo. La cultura organizacional tiene que ver con los valores como creencias, como aspectos, el tema de los valores, pero no solo se quedan en un tema de lírica. Hoy hablaba con las personas que me maneja esto de la capacitación justamente antes de prepararnos para la entrevista y decíamos muchas veces la misión, la visión, los valores no son apegados a la realidad. Probablemente la empresa y el empresario lo que hacemos es generar esta suma de valores, de creencias, de ética y todo lo que ustedes quieran, pero el resultado es que no se apega justamente a la realidad y es cambiante. Ojo, no es algo que se quede establecido y simplemente te va a durar toda la vida. Entonces, el resultado es que hoy creemos que es la suma de ética, valores, creencias, misión y visión enfocada a un bienestar en donde no solo sea aplicado para los gerentes, sino a toda la estructura y dentro de esa estructura se pueda manejar y que las reglas del juego siempre estén claras, no solo para el cliente externo, sino también para el cliente interno. Listo. De esta manera, ¿usted calificaría esto como positivo o negativo y el porqué de esta perspectiva? Sería positivo o es positivo siempre y cuando tiene que ir en cascada, porque probablemente es fácil decir a nuestra organización, la parte de las bases, cumplan esto, 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 y resulta que en partes gerenciales no se las cumple. Creo que es positivo siempre y cuando sea una realidad y no sea un tema solo lírico de que el papel aguanta todo, sino un tema de realidad y que los valores se los practiquen diariamente para que sea ya un tema de una estructura organizacional de verdad. Creo que es positivo, pero cuando es de verdad. Perfecto. Usted menciona esto de estructura organizacional. ¿Cómo influiría la cultura organizacional en la promoción de la identidad y pertenencia dentro de su organización? Mira que la cultura ideal es cuando la empresa necesita alcanzar una estrategia. Justo tengo a mi lado una capacitación y una de las cosas que yo le decía a ella es cada uno de los miembros, cada uno de los engranajes hacen que la cultura no sea algo individual, sino sea algo globalizado. Y cuando yo me refiero a algo globalizado, a lo que yo voy es que sí influye siempre y cuando sea una realidad. Y esta palabra vas a encontrar siempre durante toda la entrevista, porque probablemente si no se vuelve una cultura o se vuelve una cultura individual de grupos, el resultado es que no se va a alcanzar el tema que se planteó. Yo creo que empresarialmente nos pasa algo muy, muy, muy complicado, ¿no? Que si tú le preguntas a un gerente cuál es la visión, la misión, los valores y las creencias, él tiene unas. Y si tú le preguntas al señor guardia, tiene otras. Y si tú le preguntas al señor de ventas y comercialización, tiene otras. Y al de cobranzas tiene otras. Entonces, es importante alinear para que la cultura sea en cascada, como te decía, pero englobe a todo el mundo dentro de la organización. Listo. Esta parte de tener diferentes visiones es muy interesante. En este caso, ¿cuáles políticas o principios maneja la organización con relación a la cultura organizacional?
trabajo en equipo y el beneficio de los clientes para nosotros es fundamental en el tema organizacional. Pero como yo te decía, dentro de lo que venimos viendo, es muy complicado llevarlo a la realidad. O sea, en esta actividad, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Buscar tener una identidad, pero dentro de la identidad, como te decía, que todos los aspectos tengan coherencia, ¿no? Yo te voy a poner un caso muy particular y que siempre lo vivimos, vivimos a nivel de experiencia. Cuando alguien te llama a vender algo, probablemente tiene un tono dulce, te habla de las bondades y tú te enamoras de ese algo y lo compras. Pero cuando alguien te llama a cobrar ese algo, el tono de voz cambia, la estructura cambia, las posiciones cambian y es lo mismo que nos pasa. Yo he escuchado empresas muy grandes, yo estoy dedicado al sector hotelero, en donde dicen los gerentes van a ir a un hotel triple estrella, 5 estrellas, van a comer en restaurantes 5 tenedores, pero el resto de estructura tendrá que acoplarse a cosas mucho más bajas. Entonces, el resultado es que el principio o los valores de igualdad no se los manifiesta de la forma correcta. Entonces, sí es importante para nosotros que la marca, el trabajo en equipo y las creencias sean iguales. Listo. En este sentido de las creencias iguales, ¿qué estrategias utiliza para alinear la cultura organizacional entre todo el personal? El valor del mes, por ejemplo, el análisis, la práctica, la finalidad y generar competencias. Cuando nosotros hablamos de estructura, lo primero que se nos viene a la mente es el hecho de que cada uno tiene una corresponsabilidad empresarial para poder destinar el objetivo final. Entonces, el que vende, vende, el que cobra, cobra, el que genera producto, pero tiene que ser basada en valores. Normalmente en las empresas nos pasa mucho, porque yo creo que una de las cosas que tiene el talento humano es que es cambiante. Te voy a poner un análisis rápidamente para que las estudien ustedes. ¿Qué pasa con alguien como un grupo La Favorita? La Favorita tiene una estructura en la cual tú ganas un básico, pero en marzo a ti te llega una rentabilidad y una utilidad. Entonces mucha gente dice, yo no me quedo por el sueldo, pero me quedo por la utilidad. Pasa en Claro, pasa en otras empresas de este sentido. Entonces muchas veces las estrategias o los alcances tienen que ir de la mano. En el sector hotelero nos pasa lo mismo. Tenemos una parte administrativa y una parte operativa. Y los hoteles, como es el caso nuestro, que tiene el 10% de beneficio, en la estructura todos ganan, pero no todos hacemos el mismo esfuerzo. Entonces, los valores tienen que ir enfocados a que la gente se vuelva dinámica y que se vuelva hasta cierto punto eficiente y eficaz para que los resultados o los objetivos sean alcanzados mayor o con mayor facilidad. Ok, bastante claro lo que nos menciona. Pasando a otro punto más enfocado al talento humano. ¿Qué funciones cumple el Departamento de Talento Humano y cuál es su principal objetivo dentro de su organización? Mira, esta pregunta me encanta porque la gente empresarialmente asume que el talento humano va a ser beneficiado hacia la gente. O sea, ¿a qué voy con esto? Que el Departamento de Talento Humano tiene una característica ahora empresarial. El talento humano hace selección, formación, desarrollo profesional y algunas cosas que vamos a ver a continuación, pero el tema pasa en que cuál efectivo es un talento humano que no se vuelva una parte, que sea una carga empresarial, o por otro lado, que sea algo que agobie al trabajador o las estructuras medias. Un talento humano no está diseñado para defender los intereses de la empresa. Hay un error empresarial por el tema social. Talento humano no está diseñado para defender las acciones del trabajador, tampoco es para eso el talento humano. Pero el talento humano sí está dotado de una capacidad que es generar herramientas a la organización para mejorar su desempeño, su eficiencia y su eficacia. Pero cuando alguien te llama en una organización, tienes que ir al departamento de talento humano, la gente se asusta. No saben qué te van a decir. Un memo, porque recuerda que tenemos memos informativos, memos sancionatorios, o simplemente memos de felicitación, pero si tú hablas a nivel de estructura, la gente dice, te van a poner un memo, sale corriendo.
porque el resultado es que no sabes que puede ser un memo de felicitaciones. Con respecto a tu pregunta, por ejemplo, el reclutamiento y selección de personal. Pero dentro de ese reclutamiento y selección de personal, yo siempre digo, en una estructura bien formada, debería haber una escuela de. O sea, deberíamos saltarnos ese gasto operativo que tiene una empresa de contratar a personas que no están preparadas para un puesto, que no están generadas. Si tú tienes una escuela, no sé, se me ocurre en el sector hotelero, en el sector eh, Oreca, hoteles, restaurantes que yo manejo, si yo tengo una escuela de meseros, pues simplemente ya esta selección y desarrollo de personal o reclutamiento ya no sería, simplemente sería, oye, necesito 10 personas de servicio, pues tienes las 10 entrenadas y así tienes menor impacto cuando ya los pones de práctica. El tema es que en reclutamiento y en selección de personal gastas muchos recursos y después de 3 meses te das cuenta que la persona que ya la entrenaste ya salió o ya no está. Y tiempo es aquello que podemos definir. Otra de las cuestiones, las relaciones laborales. Yo estoy convencido de que eh, el Departamento de Talento Humano tiene que ver qué mejor va para el trabajador y para el empresario. Porque en caso contrario no podemos. Si tenemos trabajadores que les decimos qué hacer, una prestación de servicios profesionales de espectacular, un contador, ellos nos dicen qué hacer a nosotros, ellos nos dicen, verá, vamos a declarar de esta forma, un abogado nos dice, un gerente nos dice, pero si tengo gente de operación, tengo que buscar el beneficio de la gente de operación. Se sube a cables, da comunicación o limpia ventanas, es darle el tema de capacitación, herramientas, es darle el tema de un seguro de vida, que también puede pasar, un tema de afiliación. A lo que yo quiero ir con esto que te estoy diciendo es que el Departamento de Talento Humano, muchas veces para nosotros los empresarios, se ve como una carga. Les voy a contar algo así, ¿por qué accedí a esta entrevista? Es porque hace 1 año y medio yo opté por quitar esa competencia a la persona que tenía y asumirla yo. Porque para mí el talento humano es fundamental. Hay muchos empresarios que dicen, prefiero que no me demande, pero tengo, es como saber que tienes cáncer y decir, no me lo estirpo porque al fin y al cabo está ahí y no quiero tener problemas. Cuando el problema se va agudizando y se va generando un poco más. Por eso el Departamento de Talento Humano tiene una característica fundamental. Ahí tienes el tema de relaciones laborales, beneficios sociales, planificación de la plantilla, pero quizás el factor de hecho es que tú le digas a toda tu organización, el Departamento de Talento Humano, cuáles son las políticas, cuáles son los objetivos, cuáles son las metas, cuáles son nuestros valores. Probablemente sale que en los valores, salen los valores la honradez y sabes que tu jefe te está explotando. Entonces dices, no hay coherencia una cosa con la otra. La ética del trabajo y resulta que no estás siendo ético porque estás comprando por otro lado los insumos. Entonces es importante tener coherencia y creo que el Departamento de Talento Humano, fuera de sus funciones, la principal cosa es buscar la oportunidad de que la gente tenga la comunicación, de saber y de generar este don de pertenencia que nos va a ayudar a ir todos al mismo rumbo, ¿no? Listo. En ese caso, usted mencionó algo de que el Departamento de Talento Humano es denominado como carga. ¿A qué se debe esto? Carga cuando los valores. Lo que pasa es que se vuelve una carga cuando la gente no sabe su misión, sus valores, su ética profesional, incluso su visión. Se vuelve porque todo el mundo dispara para su lado. Entonces, se vuelve una carga el momento que no nos alineamos todos para tener las políticas claras. Te voy a poner un ejemplo fundamental que para mí es empresarialmente dado. Si el día de hoy a mí el gobierno me pone un tema de un salario básico unificado, y yo puedo generar una media más alta, redistribuyendo la riqueza de la forma equitativa y generar una bonificación. Estoy haciendo algo que es espectacular a nivel empresarial. Estoy ganando valorización empresarial. ¿Y qué es la valorización? Es el hecho de que si tú estás bien en un sitio, no tienes necesidad de robar. Si tú estás bien en un sitio, no tienes necesidad de hacer el trabajo lento. Si tú estás bien en un sitio, tienes la necesidad
de amar lo que estás haciendo y aparte de eso te pagan. Entonces, el Departamento de Talento Humano tiene que ser no un tema de que me pide el Ministerio de Relaciones Laborales para ponerlo ahí, sino que tiene que ser un ente interno que regula la comunicación para que todos nos alineemos, desde las gerentes, de juntas directivas, hasta el señor de la puerta, nos alineemos con los valores y valoricemos el hecho de la empresa. Hay mucha gente que es así, y voy a poner un contexto, ustedes que están en Quito, me imagino. Yo soy de Quito también, entonces por eso sé que... Mira la cajera de Megamaxi y mira la cajera de aquí y mira la cajera de Santa María. El tema es que el uniforme te da una propiedad distinta. Entonces la gente sale con su uniforme, sale y se apropia de. En cambio, los otros sitios salen, cambian y no quieren ir porque no quieren ser reconocidas. Cuando dices, soy cajero de Supermaxi, sacas el pecho. Cuando soy cajero de Santa María, de algún supermercado. Es la comunicación empresarial que a ti te valoriza. ¿Y a qué me refiero? Valoriza. Cuando tú sacas pecho por algo que realmente tú crees, tienes una creencia no porque te toca, sino porque la creencia fue desarrollada en convicción. Y ahí cambia bastante el aspecto, mis queridos amigos. Ok, usted menciona algo muy importante, que el Departamento de Talento Humano regula la comunicación, genera herramientas para que todos trabajen en armonía, se podría decir, en mutuo beneficio, tanto la entidad como el trabajador. En ese sentido, ¿cuáles actividades de comunicación interna se realizan en talento humano, se podría decir? Regularmente desde talento humano. Ya. Por ejemplo, algo que yo creo que es el tema de que cuando alguien llegue a una empresa, normalmente cuando uno cambia de empresa, el primer miedo no es alcanzar los objetivos, es cómo te van a recibir. Es cómo vas a adaptarte a eso. Entonces resulta que te topas con ambientes tóxicos dentro del tema laboral. Una de las cosas que deberían hacer como actividades es que la persona que se suma al equipo no lo veas como alguien que te viene a quitar algo, sino como alguien que te viene a dejar algo de lo que tú ya tienes para mejorar. Otra de las cosas que para mí son importantes es recordarle al trabajador, mira qué importante y que no te dura nada, es el hecho de dejarle una tarjeta de cumpleaños al trabajador, recordándole que eres importante. Una de las cosas que en el momento, hoy con esto del COVID, pues decía la gente, qué importante es que alguien te lleve una tarjeta y diga, oiga, falleció tal. O el promover, si alguien en mi organización quiere seguir un tema de autoeducación y quiere promover el hecho de una maestría, ¿por qué no darle el tiempo y el espacio para esa maestría? Mira lo que es de irónico, lo que te voy a contar en este momento. El Código Laboral habla de que hay un tema de maternidad. 3 meses no trabajas y 9 meses haces el horario de 6 horas. Eso habla el Código Laboral. Pero van a ser un bebé y es un tema obligatorio y muchas empresas ven como una carga. ¿Qué pasaría si nosotros decimos a aquellos colaboradores que generen hoy una maestría, se les va a dar no 8 horas, sino 6 horas, y las 2 horas vamos a apoyarles para que sigan estudiando, pero que sus conocimientos sean reinvertidos dentro de la organización? Entonces yo creo que el talento es la capacitación, es buscar los lineamientos. El Departamento de Talento Humano es decirle a la gente cuál es la realidad de, no buscar a un talento humano como un hecho de un ente opresor. Para mí, ¿qué es ser opresor? Verán, talento humano está pasando y va a recortar personal y las primeras cabezas que, porque el miedo está comprobado científicamente de que ya no funciona. Quizás tengas miedo la primera vez, pero la segunda ya dices, ya, si me tengo que ir, me toca ir. Y como me toca ir, voy haciendo mal el trabajo y no voy colaborando. Entonces, es una arista muy compleja de... Listo, vamos con otra pregunta. ¿Qué es y cómo se plantea una política de personal? Perfecto. Mira que para nosotros es fundamental. Y no te digo que la organización que yo represento sea el mayor ejemplo, pero sí creo que estamos en ese camino. Es un tema de buscar derechos versus opciones. Yo
política organizacional o en el tema de Ingeniero, cómo plantearlos, inge- es el tema dígame, ingeniero, estoy perdón que le cortando. interrumpa, ingeniero, se le entrecortó un poquito al inicio de lo que estaba planteando de derechos y algo más iba a decir, no sé si le podría replantear, por favor. Se le entrecortó. Ahí puede ser, ya me cambié de red, Sí, ya me ahí se le cambié de red. escucha bien. Ya, yo les decía que lo peor que a mí me puede pasar, lo que peor a mí me puede pasar es el tema de contratar a alguien y no decirle cuál es su hoja de ruta. Y pasa en mandos medios, en mandos altos y en mandos bajos. Yo creo que no solo a la gente hay que decirle, ve, estos son tus deberes, estos son tus derechos. A la gente hay que decirle, oye, ¿cómo te afianzas mucho más rápido a tu cargo? Entonces le dices, oye, necesito que fiscalices, pero ¿cuáles son las herramientas para que tú puedas fiscalizar? Entonces, un manual de puestos de trabajo, un manual de procesos, un manual organizacional te va a permitir a ti saber la ruta que quieres tener para poder sacar adelante y que el cambio o que la adaptación de este nuevo talento humano sea el adecuado. Sea el adecuado. Ustedes son jóvenes, me imagino que tuvieron una primera experiencia laboral y ahí se van a dar cuenta que llegar a una experiencia laboral muchas veces uno no sabe ni qué hacer. Uno no sabe si coger derecha, izquierda, qué hago, a quién le pido, qué busco. Entonces, eso nos pasa y créanme que es de organizaciones de alto nivel como organizaciones pequeñas. Creemos que la persona que viene ya tiene que venir sabiendo cómo es nuestra organización, sabiendo algo. Yo puede que sea gerente de 10 hoteles, cada hotel tiene su propia identidad, tiene sus propios requerimientos, tienen sus propios análisis y tienen sus propias fallas y sus propios aciertos. Entonces, es mentira. Hay gente que yo he visto que es un maestro gerenciando un banco grande, pero es un desastre gerenciando un banco pequeño. He visto gente que es maestra gerenciando un hotel pequeño, pero llega a un hotel grande y no lo puede hacer. Y eso se debe a que la organización tiene que ser adaptada a la realidad de cada uno. Ok. Menciona usted eh, esto de un manual. ¿Cómo lo plantearía en esta política de personal? No sé si me explico bien. ¿Cómo plantearía usted esta política de personal? Ok, para mí un negocio tiene que ver con el hecho de la posibilidad de poder ser transferido. ¿Qué quiero decir con que puede ser transferido? Un negocio no fue o no es creado para tener éxito. Un negocio es creado para tener el éxito y poderlo replicar. Tú podrás trabajar todo en tema estructural, mesas, paredes, lo que tú quieras, oficinas y todo, pero el know-how, el conocimiento, el saber hacer algo, es lo que implica la verdadera fortaleza de una empresa. Y ese know-how tiene que ir a la realidad, no solo del producto, el producto es una parte, es el talento humano que desarrolla ese producto. Entonces, un manual, el día de hoy, una empresa que se jacte de ser empresa, que no tenga un manual de funcionamiento, un manual de puestos de trabajo, probablemente lo que está haciendo es generando ineficiencia y ineficacia. A lo que yo siempre digo es, un manual el día de hoy te permite cometer menos errores. Que tú sepas las líneas del juego para saber qué no puedes hacer o qué no puedes hacer. De ahí sale, hay un título muy famoso que dice, hay gerentes generales haciendo trabajo de operaciones. Entonces ves un gerente desgastado cuando el gerente lo que tiene que hacer es buscar recursos para que la empresa se genere. Y de ahí sale un gerente de operaciones que es que esos recursos sean óptimos para que se genere todo el tema. Y después unir a marketing, a contabilidad, a finanzas y a todo el tema. Pero es esa la actividad real. Si tú no le dices a la gente qué tiene que hacer, en muchas organizaciones se duplican las acciones y el resultado es que no eres eficiente y no eres eficaz. Ok. Aquí otra pregunta. ¿Qué elementos o componentes tiene una política de personal? ¿Qué elementos y qué? Lo que pasa es que es muy complicado, ¿no es cierto? Es muy complicado el tema de hablarlo así como que muy abierto, pero yo siempre digo, o sea, para mí los componentes que debe existir dentro de una política es el hecho de tener las reglas del juego claras. Si tú tienes las reglas del juego claras, porque yo te digo, ahora nosotros en esta entrevista ya estamos hablando del talento humano como tal,
Pero si la primera parte, que son las políticas, que son las creencias, que son todo aquello que te lleva a tener la información clara, no está clara, redundante lo que digo, probablemente nada se va a alinear. Entonces, en la cultura organizacional hay un problema, que si tú mientes, o si tú no dices la verdad, o si tú no generas algo de un trabajo bien hecho como objetivos, nada se va a alinear. Entonces yo sí creo y estoy convencido que el día de hoy muchas empresas, y ustedes que son especialistas en esto, van a ver que muchas empresas versus lo que dice el papel versus lo que hace, no tienen coherencia. Y el resultado es que te quedas pensando, dices, oye, ¿por qué una empresa habla de códigos de ética y no los practica? Y no están. Entonces yo creo que ahí es donde uno empieza a chocar y creo que es un tema que hay que empezar desde lo micro, que es a nivel empresarial, y ojalá existieran. Para mí la favorita es un claro ejemplo, porque estoy convencido de que la favorita ha llevado a otro nivel el tema empresarial en el país. Les invito a ver de Nicolás Muñoz, marcas que impactan de la favorita, y ahí podrán darse cuenta cuál es el tema organizacional y la cultura organizacional, que probablemente que para otros países de primer mundo es bien vista, pero en nuestro caso es como que el modelo a seguir, ¿no? Listo. Entonces, ¿qué tips o recomendaciones habría que tomar en cuenta para hacer una política de personal? Yo creo que primero transparentar para qué está la organización, porque no solo tiene que ver con el tema laboral, tiene que ver también con el tema de la organización que tú pertenezcas, un tema político, por ejemplo, un tema deportivo. Yo creo que cuando las políticas están bien desarrolladas, el resultado es que toda la gente que está alrededor se alinea. El primer tip es transparentar tu misión, tu visión, tus objetivos, tu ética empresarial. El primer tip está en saber para qué estás, para qué fuiste creada. Para mí me encanta esto del tema de sostenibilidad, que me imagino que ustedes ya lo vieron. Cuando hablas del tema económico, cuando hablas del tema ambiental, cuando hablas del tema social, y ves que el ser humano está ahí por encima del resto. Esa es una política clara. Mira lo que me pasa a mí en el hotel, les voy a contar los dos rápidamente. En el hotel que yo dirijo, para mí hay dos factores fundamentales. De aquí para acá es la parte ambiental, la parte social y hasta cierto la parte económica. Y de aquí para acá está la parte de comercialización. De aquí para acá nos convertimos en el primer hotel bioseguro del país. Es un tema social, ambiental, mantuvimos el tema de los trabajadores, la riqueza. Luego nos convertimos en el único restaurante que en Loja tiene la posibilidad de tener un restaurante 24 horas. La innovación, el tema 10 fuentes de trabajo, todo lo que tú quieras. Entonces, mientras tú comunicas de esto, que son mis valores, los de acá, de comercialización, se potencializan. Dicen, voy a este hotel porque es biodegradable con el medio ambiente. Desapareció ya el plástico y todo es vidrio y todo es bioagradable. Entonces, tengo fundas compostables. Esto que está aquí, que son mis políticas, es donde yo quiero ir. Que uno de los chicos que da servicios les diga, oigan, les quiero recordar que el hotel donde ustedes están hospedado es biodegradable con el medio ambiente y no utilizamos plástico. Ya estás generando una información y un valor agregado de tus valores. Esto de la pandemia nos dejó a todos la capacidad de decir que todos eran bioseguros y no era real. Entonces lo cogieron como un tema publicitario. Yo creo que mi primer consejo y mi primera cosa es transparentar tus políticas, tu lineamiento, tu ética, todo, y que eso no lo lleves a un lenguaje, si se lo quiere decir académico, sino lo hagas simple, para que el señor que está en la puerta, para el señor que está en el front desk o lo que sea, lo pueda transmitir de la forma más simple a la gente que tal vez técnicamente no llega a ese nivel. Entonces yo sí creo que de lo poco a lo macro es el éxito del día de hoy. Listo, tomando en cuenta todo lo que nos acaba de mencionar, ¿cómo cree que aporta la filosofía institucional a la imagen de la organización? Yo creo que hay dos aristas fundamentales. La una que cuando es cierto te da un incentivo, te da algo propositivo. Y la otra es que te puede generar, cuando no es cierto,
una burla y una mala imagen. Yo les decía recién en una conferencia, la última que di, yo decía una cosa. Imagínense cómo es esto. Un gerente no es creado un gerente para hacer un tema económico. Sí, probablemente es para buscar estrategias de que tenga salud financiera a una empresa. Pero un gerente es destinado para darle estatus, credibilidad y confianza a una empresa. Entonces, un gerente es creado para darle el valor agregado a esa empresa. Si tu cultura institucional es simplemente palabras, el resultado es que tú como empresario pierdes credibilidad. Pero si tu cultura empresarial es la correcta y están afinados a eso que hablamos del capítulo anterior o en el punto anterior, al tema de los valores y transparentar, probablemente es un plus y la gente va a confiar en lo que tú haces. Y la gente, no solo, ¿sabes cuál es el éxito de una cultura organizacional? Que los trabajadores o el tema del talento humano que vaya a sumarse, no es que solo te quiera como una fuente de ingresos, sino como que quiera pertenecer a ese proyecto en el cual tienes credibilidad. Tú pregúntale a alguien y dice, oye, yo quiero trabajar en Google. Claro que quiero trabajar en Google. Claro. En Facebook, claro que quiero trabajar. Me estoy refiriendo al macro, ¿no es cierto? Que quiero trabajar en Supermax y en Claro. Claro que quiero trabajar. Porque su cultura organizacional lo que ha generado es confianza. Y al generar esa confianza, el resultado es que los trabajadores no buscan empleo, buscan ser parte de eso. Y esa es la gran diferencia. Listo. Hace un momento usted mencionaba un tip o como una recomendación para esta política de personal es conocer las reglas del juego, claramente. ¿Hasta qué punto se podría considerar rígida la política de personal en ese sentido? Es complicado crear políticas en negativo. O sea, voy a poner este análisis que siempre le digo. Hay gente que le gusta el placer y hay gente que le gusta el dolor. Una política para mí a nivel organizacional tendría que ir en favor del placer. Si este mes llegamos a vender $100,000, todo el equipo tendrá una bonificación de $500. Todo el mundo se va a matar. Pero podemos decir la misma política en negativo. Si este mes no llegamos a $100,000, va a haber despidos y la gente va a tener menor comisiones. Yo creo que la política organizacional tiene que ir a lo positivo, al que te genere placer. Si llegamos a fin de año a las metas alcanzadas de donde la estructura esté, estaremos todos en la playa celebrando con sus familias. Al decir usted en fin de año estará desempleado y no tendrá. La gente ya no se mueve por obligación, se mueve por convicción. La gente tiene que moverse por convicción y ese es el resultado de que una política no tiene que ser rígida, pero sí tiene que ser propositiva. La política tiene que ser en positivo siempre. Tomando en cuenta esto de que el personal se mueve por convicción, ¿cree que todos los colaboradores, independientemente del cargo que ocupan, cumplen la política de personal? Creo que no. Creo que ahí hay un déficit cultural, porque el resultado es que si tú tienes, como yo decía al inicio de esta intervención, si tú tienes a alguien negativo, tú haces que se contamine el tema. Entonces llegas a una organización y dices, no trabajes muy rápido, dale suave, porque si no ya se nos acaba el trabajo, luego no hay que hacer, y luego nos van a poner más carga, entonces vamos a tener mayor trabajo, no hay que buscar esto. Entonces yo creo que las convicciones van del liderazgo que tenga la empresa, no el gerente, porque el gerente es otro trabajador, con un cargo distinto, pero es otro trabajador, del liderazgo que tenga una empresa. Yo creo que una de las condiciones básicas es poder repartir las riquezas que tiene algo. Si hoy tu empresa ganó un 100% y el próximo año ganó un 150%, lo lógico es que ese 50% que no estaba previsto lo puedas redistribuir. Entonces probablemente el trabajador va a sentirse convencido. Pero asimismo, cuando hay alguien en un tema negativo, la empresa debe tener lo suficiente para decir, no va más, gracias. Entonces hay muchos que dicen que es una política de persecución.
Yo creo que no es una política de persecución, sino es una política de dejar las líneas del juego claras. Ok, en ese sentido, ¿por qué cree que ocurren estas, en el ámbito negativo? ¿Por qué cree que ocurre eso? Yo creo que ese ámbito negativo se da por un tema. Cuando tú ves, es más fácil alinearte al lado negativo que al lado positivo. Cuando tú ves que alguien está sacando la cabeza y es un verdadero despertar, el asunto es que el resto de la organización dice, mete la cabeza, porque el que era mi compañero ya va a ser mi jefe. Ya no estoy de acuerdo. Entonces yo creo que la política está basada en transparentar. Yo normalmente, yo lo digo públicamente, yo no trabajo con profesionales ni académicos. Yo trabajo con gente apasionada. Para mí los apasionados son aquellos que siempre llegan a buscar algo más. Y no me importa si se van. Pero si yo trabajo con profesionales, me pasa lo que, por ejemplo, en mi organización, 4 o 5 elementos de la organización no he podido decirles que gracias. Y son la parte más fría de mi organización, que probablemente alguien me va a decir, oye Ricardo, pero ¿por qué no trabajas en liderazgo con esos 4 y para qué volverlos a cambiar? No, no. Mi labor como empresa no es ser psicólogo de nadie, ni psiquiatra de nadie. Mi labor como empresa es generar una estructura en donde todos sumemos, en donde todos tengamos claras las reglas del juego. Pero si alguien ya no se alinea a tus políticas, hay que separarlo. Listo. Entonces, ¿cómo se evitaría que dentro de esta política de personal se genere competitividad negativa, denominémosla así, entre el personal? Fácil. Que no sea marcado en puestos de trabajo, sino en metas. Cuando tú pones, ojo con lo que voy a decir en este momento, pones a 5 personas por un puesto de jefatura a competir entre 5, el resultado es que de los 5, uno va a ser ganador y vas a tener 4 resentidos. Cuando lo lógico es que la política esté claro y tú quieras. Yo siempre digo que ahí viene un tema militar. Es como cuando ya llegas, estás luchando, ya tienes el ascenso, rindes las pruebas, te evalúan, has llegado a tener una serie de requisitos en donde la gente aplaude y dice, no está ahí porque le tocó, no hay un tema de democracia, hay un tema de democracia real. Y la democracia real quiere decir que es el hecho de que todos somos competitivos, no somos competencia. Competitivos, todos arrancamos del mismo lado y el que sea el mejor va a alcanzar. Competencia, bótales a todos y a ver cuál es el que llega y ese es el que va a ganar. Hay una diferencia entre estas dos palabras. Para mí la competitividad tiene que ver con el éxito porque la persona que está al otro lado reacciona y dice, él llegó porque se merecía y lo respeto porque se merecía. Si yo genero una competencia, el resultado es que el que llegó para mí se vuelve un enemigo y veo cómo le va. Continuemos en donde lo dejamos. Usted había mencionado que para el personal se deben tener las reglas del juego claras y que se trabaje por convicción. Desde ese punto, desde esa vista, ¿qué es para usted el clima laboral y cómo se relaciona con la política de personal? Mira, el clima laboral para mí es muy puntual, ¿no? O sea, yo creo que Angie dice algo que a mí me encanta y creo que lo comparto, es cuando él habla y dice, eh, no puedes solo tener gente motivada, tienes que tener gente consciente de que el beneficio, yo le llamo la gallina de los huevos de oro. El clima laboral tiene que ver cuando la gente toma concienciación del hecho de que es un ganar-ganar. Si una empresa no llega a los márgenes o las expectativas, probablemente sus sueldos van a retrasarse, el sueldo de los pagos de los proveedores. Y en este concepto, un clima laboral tiene que ver con el hecho de no solo la motivación, sino también la concienciación. Yo creo que van de la mano. Entonces, trabajador motivado con sueldos al día, con bonificaciones, pues claro, un excelente resultado, pero con la concienciación de saber que el día que no exista esa motivación, no debes dejar de hacer tu labor. ¿Cuál es la influencia de la cultura organizacional en el clima laboral? Yo creo que lo que decíamos hace un rato va de la mano, ¿no? El no tener simplemente el hecho de, de objetivos, creencias, metas,
simplemente desde el ángulo de estar ahí por estar, que muchas veces se convierten en líricas y en documentos, cuando es real, el clima laboral se apega a esta realidad. Uno no puede decirle a los trabajadores, oye, no mientas, y tú mentir, dile al proveedor que no venga porque no le voy a pagar. Yo creo que va desde ahí, desde el hecho de transparentar. Yo siempre digo, uno prefiere la oportunidad de decirle al trabajador, este mes no hemos llegado a los objetivos, necesitamos que nos esperen, necesitamos, pero con transparencia. Si tú ya no requieres de uno de los trabajadores, el resultado es que hay que decirlo, porque lo peor que a ti te puede pasar en el clima laboral es gente resentida o gente que no tenga claro los objetivos empresariales. Y por el resultado, cuando sales vas a encontrarte con demandas, vas a encontrarte con cosas negativas que a ningún empresario nos interesa. Claro. Bueno, tomando, usted cumple el rol de gerente. En ese caso, usted tendría el rol de líder. Desde ese punto, ¿cómo se relaciona el clima laboral con el liderazgo? Yo tengo esta analogía que lo voy a trabajar. Vamos a dar el 19 una conferencia en Loja que se llama Impulsa 2.2 para el sector turístico. Vamos a asumir la presencia de la Cámara Provincial de Loja. Y creo que dentro de esto, una de las cosas que yo voy a dar se llama liderazgo, porque estoy convencido de que nos vendieron dos tipos de liderazgos. Hasta los 80, tú ves a alguien en una carreta subido señalando con el dedo y la gente acarreando. A partir de los 2000, el líder se baja de la carreta y van todos jalando la carreta. Pero creo que a partir del 2022 o 2020, el líder es aquel que le pone la misma carreta a un motor y nos subimos todos para ir todos en el éxito. Entonces creo que la cuestión va cambiando, porque el liderazgo no es nada más que la gente no te siga por obligación, sino por convicción, porque crean los proyectos a los cuales tú les estás invitando a asociarse o generar una asociatividad en la cual estén marcado en el hecho de que las convicciones estén por encima de las ambiciones. Eso de las convicciones encima de las ambiciones es bastante, bueno, increíble. Con este punto, ¿cómo plantearía una interacción entre jefes y colaboradores para tener un excelente clima laboral? Yo creo que una empresa se convierte en algo como papá y mamá, ¿no? Los padres no pueden ser amigos de los trabajadores. Hay una falsa moral en donde la gente dice, mi organización es lineal, no es lineal. Hay que tener claro que la organización tiene que tener una cabeza, la organización tiene que tener mandos, no donde no se mezclen en servicios, porque ahí hay otro error. Yo conozco empresas que dicen a los gerentes, bueno, meterles en hoteles 5 estrellas, VIP, y al resto. No estoy hablando de servicio. Estoy hablando de decisiones, de que el empresario el día de hoy debe tener claro una cosa. Yo como Ricardo Rivadeneira, ya, en 2 minutitos. Yo como Ricardo Rivadeneira tengo un gran corazón. Yo como Ricardo Rivadeneira empresario no tengo corazón, tengo resultados. Y a tener resultados es como todo. No por amor a algo tú dejas una llanta que está baja dentro de tu auto, porque dices, no me va a llevar a ningún en lugar. Y creo que el amor propio nace del hecho de que cambias la llanta para beneficiar a toda la organización. Es igual en las empresas. Yo creo que la amistad entre colaboradores y gerentes o empresarios no es dable, no es dable. Es más, yo creo que cuando se rompe este lineamiento del compañerismo y pasa a ser amistad, se pierde y se sienten tanto el trabajador como el empleador como que meten sentimientos. Acá me reúne. Sí, pero me reúne aquí primero ya. Perdóname, por favor. Entonces, sí, 2 minutos. Entonces, es muy complejo, pero sí creo basados en valores, que hay una muy buena relación, pero es muy complejo llegar al nivel de tener una interacción muy, pero muy junta. Es muy complicado. En ese caso, usted como Ricardo Rivadeneira menciona que busca esos resultados. Desde su criterio técnico, ¿qué acciones son las más idóneas para crear un buen clima laboral?
una evaluación constante. Para mí una evaluación constante creo que es el éxito de todo. Cuando tú evalúas a tu equipo de trabajo, puedes estar consciente de que tu decisión está basada en resultados. Yo creo que soy de los pocos gerentes que está inmiscuidos en el sector del turismo y la hotelería, que soy muy estadístico. O sea, para mí los números, la data es importantísima en la toma de decisiones. Yo creo que una de las cosas que tengo el día de hoy es la capacidad de poder discernir entre mi administración de resultados basado en números. Porque los gerentes somos de eso. Los gerentes no somos nada más que... Yo como gerente me puedo poner que gano $10,000, porque yo creo que un gerente paga su sueldo, a diferencia del resto del equipo, donde el gerente paga el sueldo del resto del equipo, el gerente pone, pero es basado en resultados. Y los resultados solo puedes medirlos a través de estadísticas. Y las estadísticas no es más que la data. Y la data recuerda que solo funciona cuando el ser humano mete la información. Hay mucha gente que dice, voy a coger la data del INE. Y muchas veces yo digo, hay un error. Voy a coger la data del Ministerio de Turismo, voy a coger la data del Ministerio de Industria. Hay un error. El funcionario público tiene que cumplir metas. Entonces yo no creo mucho en eso. Entonces ellos llenan estadísticas y dicen, no, pues a Loja no le hace falta nada porque está todo perfecto, hay ocupación. Pero cuando vas a la realidad, a tu propia data, yo soy de los pocos empresarios que busco consultoras para que me den información de cuántos extranjeros llegaron, cuántos hoteles están activos, cuántos atractivos tengo, cuántos atractivos gastronómicos, cuántos atractivos culturales, cuántos atractivos naturales, porque a mí me interesa esa información, llevarla a mi escritorio y poder generar una decisión. No confío mucho en la data ajena, te cuento. ¿Qué mecanismos utiliza para generar esta data? Consultorías, llamo a consultorías dependiendo del el tema de que a mí me interese. Yo no, yo creo que todavía estamos en el tema estadístico, estamos bastante retrasados porque todavía tú encuentras encuestas, entrevistas y probablemente si vas a una encuesta, una entrevista, la gente no te dice la verdad. Es como cuando gana un presidente y uno dice, ¿cómo? Si nadie iba a votar por él, ¿cómo fue que ganó? Es porque la gente se guarda secretos. Entonces es preferible que la información que te llegue sea discernible. ¿Qué es discernible? Que vayas a preguntar la ocupación a los hoteles, pero no les preguntes la ocupación, sino les hagas que ellos te entreguen una información que al fin del círculo la que quieres es la que tú necesitas, pero no les preguntes tan directos, porque probablemente un hotel, digamos un hotel que está aquí cerca, un Sonesta, como es mi competencia directa, o si yo digo que tengo el 80% de ocupación, ellos dicen que tienen el 95%. Los datos no son exactos, no son confiables, no son fiables, entonces no puedes tomar decisiones. Por eso yo prefiero preguntar que no salga desde el Gran Victoria o desde Ricardo Rivadeneira, sino desde de una consultora independiente y que me entregue la información transparente. ¿Y de qué forma se evalúa a su personal en ese sentido? Depende, y te voy a decir que depende porque la gente normalmente evalúa de resultados a favor de la empresa cuando no es suficiente. Nosotros tenemos evaluaciones psicológicas, tenemos evaluaciones físicas, tenemos evaluaciones de desempeño, tenemos evaluaciones de conflictos y por eso es que se nos hace mucho más fácil entender el resultado del por qué un trabajador no está. Y no es un tema desechable. Hace un rato yo te decía, alguien va a decir, "Oye, qué contradictorio lo que dice, ¿no?". Hace un rato yo te decía, no es que yo cojo a alguien y no me sirve y le digo gracias para su casa. Digo que yo trato el talento humano de hasta el último que se quede conmigo. Pero si no se da, si ya tienes problemas en la casa, no estás feliz, no estás bien, tienes otros tipos de problemas y que yo ya no los puedo manejar empresarialmente, pues ya me toca dar un paso a un costado. Pero la idea es que en todo, en el tema psicológico, en el tema físico, en el tema emocional, incluso en el tema, recuerda que la gente hace lo que puede con las herramientas que tiene. Basándose en esto, si yo no le doy herramientas, probablemente no van a poder desempeñar sus funciones.
Y es por eso que yo les hablaba la última entrevista de los manuales de operaciones, de los manuales de puestos de trabajo, para que la gente tenga la información. Y ahí viene la cosa que hay veces, muchas veces mis trabajadores se me ríen, les digo, bien revisado no mata gente. Si yo ya te doy la información y tú omites esta información, tú eres responsable. Si tú omites la información y yo no te di la información, somos corresponsables. Entonces, es esa la parte, mi estimado John. Bueno, en este sentido, ¿cómo hace para que el personal se sincere, o sea, dé la respuesta más objetiva o verdadera? Qué buena pregunta, John. ¿Cómo haces para que el personal se transparente? Es muy buena pregunta. Yo creo que, y tengo esto hace mucho tiempo, pregúntate siempre por qué la gente te miente. Pregúntate siempre por qué la gente te miente. ¿Y por qué digo pregúntate siempre por qué la gente te miente? Es por una simple razón. Cuando tú voy a llevar al tema del hogar, ¿no? Cuando tú te vuelves o cuando tú consumes ají, ¿qué es ají? Asumir, juzgar e interpretar. Cuando tú asumes estas tres palabras fuertes, asumir, juzgar e interpretar, la gente por temor prefiere mentirte. Pero cuando tú coges una información y la transparentas desde el hecho de decir, mira, yo no tengo problema en decir, porque entiendo que todos somos humanos y todos nos equivocamos. Yo tengo una línea, para mí es una línea así, el respeto. Hay errores de buena fe que todos los tenemos. No sé, hoy llegué tarde. Y tengo que llegar donde mi superior y decirle, mira, llegué tarde, la verdad me quedé dormido. Ah, a todos nos pasa en algún momento, no te preocupes, sigue tu trabajo. Pero si llegas y le matas 3 veces a tu abuelita, pues ya no tienes, es un error de mala fe, ya no es un error de buena fe, ¿no es cierto? Entonces, yo creo bastante en los errores de buena fe, de que hoy sí me olvidé de poner esto, le pido disculpas, y sé que como ya tienes conciencia del error, no lo vuelves a hacer. Pero los errores de mala fe, como que aquí puse, como que yo no fui, es que mi compañera no me dijo, es que, no, esos errores para mí, esos sí son como que nos vemos. Cuando la gente no está dispuesta a asumir su culpa, el resultado es que no puede estar en mi equipo de trabajo. ¿Cómo se sincera en el momento que generes confianza? Confianza no tiene que ver con el hecho de, es mi pana, yo soy tu pana. Confianza tiene que ver con el hecho de que las reglas del juego estén totalmente claras para que la gente entienda cuál es su posición organizacional y nosotros podamos tener. Así como tienes incentivos, también sanciones. Yo te decía y les hablaba a ustedes de los memos. Hay memos informativos. Y la gente dice, te voy a sacar un memo. ¿Cómo? Yo no voy a firmar memo. Te voy a sacar, le dices a la gente, te voy a mandar un memo de felicitación. Y la gente no entiende que un memo de felicitación no es algo malo. Es algo espectacular. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que la gente también puede tener un memo sancionatorio por llegar tarde, pero eso no quiere decir que te voy a despedir. Eso quiere decir que te voy a recordar la próxima vez que llegues tarde. Mira, aquí está este memo. Llegaste el lunes 23 tarde, hoy el lunes 25. Espero que no se vuelva a repetir. Entonces, no es una política de buscar cabezas, no es una política de sancionar, es una política de informar. Listo. En la reunión pasada usted nos mencionaba que siempre es bueno dar estos incentivos, ¿no? No de manera económica, sino ya sea tarjetas de cumpleaños, en el caso de dar tiempo para maestrías, dar una buena, ¿cómo decirlo? Un buen trato a personas que, digamos, están embarazadas o demás. En ese sentido, ¿cómo se relaciona el clima laboral con el sistema de recompensas? A ver, las recompensas no tienen nada que ver con el hecho de que, primero, las recompensas tienen que ser universales. Y cuando yo digo universales, no puedes excluir. Al departamento contable les vamos a dar una recompensa de financiera, de operaciones les vamos a dar una recompensa de permisos, no sé, tiene que ser universal, o sea, en donde todo el mundo entre, donde todo el mundo pueda participar y todos se sientan beneficiados, porque en caso contrario tú vas a conseguir resentimientos. Claro, los administrativos, a ellos sí les das plata, pero a los operativos, ¿qué nos das? ¿Canastitas o tarjetitas? No puede ser así. Primero tiene que ser universal. Las recompensas siempre tienen que ser. Segundo, las recompensas tienen que ser competitivas, no competencia. Competencia, tú y yo arrancamos desde el mismo sitio y el que gana, gana. Competitividad, es lo que pasa en el box. 180 kilos, 180 kilos. 1,75 de altura, 1,75. Porque si tú le vas a uno de 180 kilos, de 1,90 contra uno de 50 kilos,
Con uno le vas a matar. O sea, y ahí hay un error. La empresa quiere medir a todos con las mismas varas y es imposible. Tiene que ser competitivo. Y la competitividad tiene que ver que salgamos de las mismas condiciones y que tu posibilidad pueda cambiar el resultado. Nada más. Entonces, en esto que les estoy contando, para mí es fundamental que sea universal, que sea competitivo, pero sobre todo que sea justo. Cuando la gente mira injusticia dentro de, el resultado es que la gente ya no cree. Y cuando ya no crees, en lugar de tener a alguien motivado por los beneficios, encuentras a alguien opuesto a los beneficios. Entonces, toda persona que te diga, nada, eso es mentira, eso no va a pasar. Te prometieron un viaje a Cancún y eso no, nunca llegó, entonces no creas. Entonces, en lugar de ser un aliciente, es una pérdida, mis estimados amigos. Listo, y para finalizar, usted nos mencionaba que prefiere trabajar con gente apasionada más que con gente ya sea profesional y demás. ¿El por qué? O sea, ¿por qué es esto? Ayer tuve una charla, ayer entré a una charla. El ser humano es muy bueno para criticar, pero muy malo para aportar. Ayer entré a una charla como oyente de la Universidad Técnico Particular de Loja y uno de los exponentes decía, todos en mi equipo de trabajo son profesionales. Y yo llamaba a una reflexión en ese momento. Hay que diferenciar lo que es profesional de académico. Profesional, tú puedes ser electrobotas y puedes ser profesional, porque llegas puntual, porque dejas brillando los calzados, porque haces costos, porque haces compras, porque tienes una utilidad. Eso es profesional. Académico es que tú siendo ilustrador de botas es administración de empresas, una ingeniería. Mira la gran diferencia que la gente no la tiene clara. La gente cree que profesional es ir a la universidad y sacar un título. Eso no es, eso es académico, eso es otra cosa totalmente distinta. El profesional, ¿qué es lo que hace? El profesional normalmente es apasionar. El académico, no. Nosotros tenemos un problema con la academia. La academia empieza a lanzar profesionales como billetes falsos. Y en esos billetes falsos, el resultado es que no hay sustento. Ya. Ah, ya. Entonces te sientes ahí. 2 minutos ya acabo. Ya, es que está saliendo en grabación. Ahí le cortan, ¿no? Bueno, el tema es que esa fue la idea, carajo. Entonces, la idea es que el apasionado, un profesional es apasionado. Un profesional es apasionado, pero un académico probablemente empiezan a salir como billetes falsos, pero no hay sustento. Entonces, ustedes son compañeros. Después de 10 o 15 años, ustedes se van a ver. Yo tengo compañeros en donde yo hoy soy gerente, todo lo que tú quieras, pero resulta que veo a mis compañeros en Claro, vendiendo paquetes de Claro o vendiendo carros. Y uno dice, oye, ¿por qué pasa estas? Primero porque a mí me apasiona el turismo y toda la vida me apasionó el turismo. A veces profesionalmente quizás me tuve que alimentar de otras cosas, hacer maestrías, hacer otras cosas, pero siempre me apasionó. Entonces, lo que me tiene aquí es la pasión. A mí no me tiene aquí el dinero, a mí lo que me tiene es la pasión por lo que hago. Y si aparte de eso me pagan, es otra cosa totalmente distinta. Entonces, yo soy profesional, soy académico, pero también soy apasionado. Entonces, el camino al éxito es mucho más fácil. Pero puede que tú seas académico, no seas profesional y no seas apasionado, eres un burro con título. Puede que tú seas profesional, pero no seas académico y no seas apasionado, eres incompleto. Pero si tú eres apasionado, pero no eres profesional, no eres académico, el tiempo te va a dar eso. Porque te pones a estudiar y te pones a profesionalizarte y llegas a ser un genio. Esa es la gran diferencia. Busca gente apasionada que la puedas formar. Porque al revés no lo puedes hacer. ¿Estamos claros? Sí, la verdad, muchísimas gracias. Bastante increíble esta entrevista. Por parte de nuestro grupo, le agradecemos muchísimo por su tiempo, por brindarnos de este espacio. Eso, muchísimas gracias. Yo les pido mil disculpas, tengo otra reunión, gracias a ustedes. Una de las pasiones para mí es la academia. Sigo siendo profesor universitario, pero para mí la academia tiene que ver no con lo que yo diga ni con lo que dicen los libros. Investigue. La andragogía les permite a usted investigar, la andragogía a usted le permite generar.
la andragogía a usted le permite investigar y salir adelante. Siempre tenemos que ser algunos críticos que le podamos decir a la academia y a nuestros profesores cómo van las cosas. Mi querido Ramiro, perdónenme, por favor. Les dejo, chicos, y gracias por la entrevista. Les envío un fuerte abrazo. Nos estaremos viendo. Muchas gracias, cuídense ingeniero. mucho.